forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Nunca bajemos los brazos y la alegría de misionar. El hermano que nos espera también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Muy buenas tardes, paz y bien, hermanos, bienvenidos a esta que es la segunda charla, entrega de esta sexta misión nacional que estamos realizando, la OFS de la Argentina, todos conectados. Hoy es un día especial porque nos volvemos a conectar, porque es el momento que estamos esperando para reencontrarnos. Hoy nos acompaña María Cecilia Jaurrieta, y va a ser la persona que nos va a brindar esta exposición. Como siempre, vamos a comenzar con la oración, con una oración, y esta vez lo vamos a hacer con lo que se llama la oración por la fraternidad. Lo hacemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido por mi fraternidad, para que nos conozcamos en nuestras aspiraciones y nos comprendamos buscamos en nuestras aspiraciones y nos comprendamos más en nuestras limitaciones, para que cada uno de nosotros sienta y viva las necesidades del otro, para que nadie se excluya de los momentos de cansancio, sinsabores y desánimos del otro, para que nuestras divergencias no nos dividan, sino que nos unan en la búsqueda de la verdad y del bien, para que cada uno de nosotros, al construir su propia vida, no impida al otro vivir la propia, para que nuestras fraternidades no excluyan a nadie de la fraternidad, sino que nos lleven a buscar la riqueza de la unidad, para que miremos a cada uno, Señor, con tus propios ojos y nos amemos con tu corazón, para que nuestra fraternidad no se cierre en sí misma, sino que esté disponible, abierta y sensible a los deseos de los demás, para que al final de todos los caminos, de toda búsqueda y discusión, y después de cada encuentro, no haya ni vencidos ni vencedores, sino solamente hermanos. Solo así estaremos yendo por el camino que lleva al cielo, donde participaremos del banquete eterno de la fraternidad universal y perfecta. Amén. Bueno, muy bien, hermosa oración, ¿no? La fraternidad, que es lo que nos une, ¿no?
porque nos está uniendo. Te saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te Muy bien, encuentras? Bueno, muy eh, bien. bueno. Les presentamos brevemente quién es nuestra hermana. Bueno, María Cecilia Jaurrieta profesó en Nuestra Señora de las Gracias en el año 86. Es madre de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, abuela de 7 nietos, 4 mujeres y 2 varones. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1975 con 2 títulos en bioquímica y en análisis clínicos. Ejerció su profesión en el Ministerio de Salud y en el ámbito privado hasta 1998. Gracias al estímulo de los frailes capuchinos y conventuales, se inició en el periodismo, en las revistas Nueva Pompeya y El Mensajero de San Antonio, el recordado Mensajero de San Antonio. También tiene publicaciones, algunos libros en la editorial San Pablo, animó programas radiales en Raíces 88.5 y AM 820, y también ha sido columnista de Radio María. Se desempeñó también como guía en el Museo Franciscano Monseñor Botaro, en el convento de San Francisco, en Alcina y Defensa, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ella es Cecilia, ¿no? Toda una trayectoria, Cecilia. Más o menos. Itinerante. Itinerante. Bueno, sí. Bueno, y ahora te escuchamos, a ver qué es lo que nos vienes a proponer, a dialogar para esta misión. A mí se me ocurrió que este tema tan rico de la Laudato Si estaba íntimamente conectado con una vocación personal que yo tengo, que es de trabajar para dar herramientas para mejorar la convivencia. Por eso el taller tiene que ver con la mediación en parte, ¿no? Y en parte con el ecosistema. ¿Por qué lo propongo? Bueno, porque el ecosistema nos puede a nosotros dar inspiración o motivaciones para trabajar un poco más todo lo que nos pasa como fraternidades, sean fraternidades oficiales de la orden, sean fraternidades bautismales, o sea, todos somos hermanos por el bautismo y además todos somos hermanos como hombres, como seres humanos. Un PowerPoint que lo comparto con todos, es un poco extenso, pero vamos a ir salteando algunas partes porque me voy a quedar con 3 temas. Uno con la parte de mediación como herramienta para la comunión y para el encuentro, y en continuidad con lo que trabajó Gabriel, que nos dejó picando muchas cosas el otro día, y con lo que trabajamos en los grupos el martes, voy a proponer algunas cosas que tienen que ver con el consumo, o sea, con el consumo como acto moral y la conversión desde la regla. Así que, bueno, yo te voy diciendo cuáles hacemos escala rápida y cuáles nos detenemos. Marcelo? Perfecto, perfecto. Lo que sí les vamos a comentar a los hermanos que tengan un poquito de paciencia porque hay una cierta deficiencia en la conectividad. Entonces tenemos un retardo con Cecilia, por ahí podemos estar un poquito desfasados. Entonces, haciendo esa salvedad, comenzamos. Bueno, este sería el tema de todo lo que quiero compartir con ustedes y se me ocurrió ponerle pasar de alabar al Creador por sus obras, a alabar al Creador con nuestras obras. Esto es una frase que tiene que ver con San Agustín. San Agustín decía que la mejor alabanza a Dios es una conducta honorable, una conducta honrada, íntegra. No tanto orar de alabar, o sea, la oración de alabanza es lo más grande que hay, pero también alabar con nuestra vida. Entonces, la propuesta es alabar al Creador
con nuestras obras. Vamos a la que sigue. Bien, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? El tema de que hay un poco de retardo. No sé si continuamos con la conexión. ¿La podés pasar? ¿No se ve? Todo parte de la concepción judeocristiana de lo que es el shalom. El shalom es el origen, la palabra originaria que se traduce como paz, pero que significa estar íntegro, estar en armonía, estar unido dentro de uno mismo y vinculado, relacionado con Dios. También shalom significa la paz, la prosperidad, tanto de las personas en sí mismas como con la comunidad. Entonces, esto que es una palabra que nosotros al traducirla como paz le estamos quitando un montón de significados, pero no hay otro remedio, es lo que tiene que ver con la ecología en forma integral y es el contenido general de la Laudato Si y todo lo que busca el Papa con toda su prédica, ¿no es cierto? Vamos a la que sigue. Shalom también significa en su, digamos, en su acepción, cómo podía ser traducida, significa felicidad y también, cosa insólita, también es el concepto que la Organización Mundial de la Salud da para la salud, porque la salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es una plenitud. Así que en Shalom tenemos varias cosas, integridad, armonía, equilibrio, felicidad y salud integral. Y Shalom, este Shalom es el saludo judío por excelencia, el saludo hebreo con el cual Jesús mandó a los discípulos a predicar, o sea, cuando Él los envía, les dice, cuando vayan a una casa, deseenle la paz al que está. Bueno, esa paz es el shalom judío y es el que nosotros tendríamos que aprender a vivir. La que sigue. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos en ese equilibrio? Porque el pecado de Adán, que nos transmitió a toda la descendencia, quebró el vínculo con el Creador, con el próximo, con nosotros mismos, porque el pecado es como que es algo que a nosotros nos desequilibra. Entonces, este es el origen por el cual estamos en la situación en que estamos, porque no encontramos, no volvemos a Dios, que es el único que merece ser adorado y que en la sociedad en que vivimos se nos proponen otros dioses. Entonces, precisamente el consumo, el consumismo, significa colocar en el corazón del hombre otros dioses, y esos dioses no sacian al hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está hecho para Dios, y solamente Dios lo sacia. Entonces, este es el vínculo total que relaciona lo nuestro personal, lo fraterno y todo lo que nos rodea en la casa común. Vamos a la otra. Bueno, precisamente el Papa Francisco da un giro y ubica bien este término shalom. El mensaje que le dio a los políticos, no a los políticos, a todo el mundo en el 1 de enero del 2019, alude a que la paz se construye a través de la buena política. Y ahí
tiene una frase que a nosotros nos tiene que quedar picando, que la paz está en el centro de la misión. Nosotros, cuando vamos de misión, porque somos discípulos, cuando estamos permanentemente en misión, bueno, el mandamiento fundamental es la paz, pero no la paz como la entendemos, sino la paz integral, o sea, la paz tiene que ver con todo. Entonces, la paz está en el centro de la misión del discípulo. Eso nos recordó el Papa en ese mensaje. Vamos al otro. Bueno, en este, yo no lo voy a leer el texto, es el número 92 de la Laudato Si, pero el Papa insiste en la fraternidad que arranca del corazón del hombre. Entonces, si el corazón está enfermo, todo lo demás está enfermo. Entonces, el Papa alude a que una persona que no está sanado en su interior, es maltratador de todo, maltratador empezando por uno mismo, maltratador de sus hermanos, maltratador de la naturaleza. Por eso todo tiene que ver con la paz, la justicia y la conservación de la creación. Entonces, bueno, yo les recomiendo los párrafos que son un poco extensos, los pueden reflexionar aparte, porque la encíclica es larga, pero es muy interesante. Vamos a que sigue. Bueno, entonces la idea mía, al presentar el tema de la mediación, era pensar que las fraternidades, nuestras fraternidades, son un ecosistema. O sea, tenemos que mirar al ecosistema y ver qué podemos aprender del ecosistema y llevarlo a nuestra vida fraterna. En primer término, tenemos que ver que el ecosistema, cuanto más especies tiene, cuanta mayor diversidad es más fuerte, más estable, y por eso tenemos que aprender a grabarnos que la diversidad de las fraternidades es la mayor riqueza que tienen. Nadie sobra, todos son necesarios en un ecosistema. O sea, desde el bicho bolita hasta la araña, hasta el pajarito, hasta la abeja, todos son necesarios. La tierra, el agua, todo, nadie sobra en un ecosistema. Y por eso tenemos que aprender, empezando por las fraternidades nuestras, pero trasladándonos a la vida cotidiana, que nadie está de más. Precisamente la mentalidad capitalista, consumista, descarta, es la cultura que descarta personas y no quiere sufrir. Entonces, a partir de eso, se cometen un montón de atrocidades. Por otro lado, cuando una especie ingresa en el ecosistema, se mete en el ecosistema, puede ser que se desequilibre momentáneamente ese ecosistema. Cuando alguien planta un nuevo árbol, cuando alguien introduce una especie nueva, eso puede ser transitorio, pero también puede pasar que se rompa todo el equilibrio. Eso pasa a menudo y los problemas que tenemos de desertificación, de inundaciones, de mucho calor, forman parte de que se ha destruido el ecosistema. Bueno, en los grupos humanos pasa lo mismo. A veces un grupo está bien ensamblado y viene alguien y rompe todo. Y el ejemplo más, digamos, jugoso lo da Jesús con la parábola de la cizaña y el trigo, porque la tendencia es eliminar todo lo que nos molesta, pero la cizaña, o sea, aquellas plantas o aquellos animales que nos molestan en un ecosistema, también pueden fortalecer al resto. Entonces, todo está relacionado y depende de qué se le pueda sacar de utilidad. Por otro lado, a veces, esto me lo contó un amigo haitiano, a veces ustedes vieron que Haití, todo el Caribe es zona de huracanes y de grandes tempestades, ¿no es cierto? Y entonces él me contaba que a pesar de lo malo que puede ser un huracán, a la larga revuelve tanto la tierra y revuelve tanto el ecosistema
que después hay un momento de bonanza y todo vuelve a salir con más bríos, con más fuerza, ¿no es cierto? Así que todo está conectado y en el ecosistema precisamente la base de la fortaleza está en la comunicación. Eso también es otro tema que recurrentemente tenemos que considerar. Vamos a la otra. Bueno, para que una fraternidad funcione como un ecosistema en armonía, una de las bases, uno de los pilares son las virtudes. Por eso San Francisco, gran observador de la vida de los hermanos, hizo este elogio de las virtudes. La más importante y la que abre las puertas de la fraternidad es la pobreza. Vamos a la pobreza. ¿A la que sigue? Bueno, la reina de las virtudes, la dama pobreza. ¿Por qué? En principio, yo les comparto esa imagen que es muy significativa. Esa imagen representa a Francisco pisando monedas. Está tomada de una imagen que está en el convento de Pompeya de los capuchinos. Y cuando yo trabajé en el Museo Botaro, me esforcé en encontrar alguna imagen de Francisco parecida, ustedes saben que cuando uno dice pobreza le agrega franciscana, ¿no es cierto? Y resulta que no he encontrado ninguna imagen de Francisco pisando el dinero. Qué casualidad, ¿no es cierto? Porque resulta que a Francisco se lo representa con los pajaritos, con el lobo, con gente, pero esto que es tan fuerte no aparece en el arte, ¿no es cierto? Y bueno, la pobreza es el camino de la fraternidad. ¿Por qué? Primero porque cuando uno es pobre de espíritu dice o siente o vive que Dios es la única riqueza, a diferencia de las personas que no tienen esa gracia de que se llenan de cosas y de cosas y de cosas y expulsan a Dios del corazón. Por otro lado, con una actitud de razonamiento, como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tenemos lo hemos recibido, desde los genes que vienen de nuestros padres hasta el entorno donde vivimos. Eso nos lleva a otra actitud que viene de la pobreza, que es la desapropiación y el desapego. O sea, no vivimos con nada propio, como prometen los frailes, ¿no es cierto?, cuando profesan la regla de ellos. Y eso nos hace felices porque somos solamente administradores. Eso nos lleva también a ponernos en la actitud de menores, o sea, estar a los pies de los demás, estar en servicio, no considerarnos que somos más que los demás, sino que somos servidores de los demás. Y eso es como una vacuna contra la envidia. ¿Por qué? Porque yo me alegro tanto del bien que Dios me dio a mí como el que le dio al hermano. Eso también, la pobreza nos lleva a la austeridad, a poder compartir los bienes, eso lo dice la regla, y ser pobre con los pobres. Entonces, de alguna manera, si los hermanos, si todos nos esforzáramos a vivir un poquito más la pobreza, el camino de la fraternidad estaría abierto y después lo vamos a poder conectar. Vamos a la que sigue. Bueno, para estar conectados como pasa en el ecosistema, cada persona, cada hermano tiene que descubrirse que es valioso. Y como decía el otro día Fray Alcides, yo y tú, o sea, cuando yo me reconozco a mí valioso, descubro que el otro también es valioso. Ese trabajo es muy enriquecedor y muy pedagógico. Y todos somos hermanos. Si yo me acepto a mí mismo como me acepta el Padre, también voy a aprender a aceptar al hermano.
El Padre me acepta a mí con mis limitaciones, mis fortalezas, con todo lo que soy, con todas mis fragilidades, pero me dio talentos. Entonces, yo tengo que intentar aceptar a los demás como el Padre me acepta a mí. Y reconocer mi fragilidad me ayuda a no escandalizarme del pecado del hermano como quería Francisco, porque todos somos frágiles. Así que puedo vivir en un estado de reconciliación permanente. Reconciliación sería como un pegamento que tenemos en los grupos humanos, porque si estamos abiertos a eso, nos cohesiona, el decir, bueno, yo me puedo equivocar, yo me perdono, perdono al otro, acepto la disculpa del otro y seguimos adelante. Vamos a la otra. Bueno, acá hay una serie de consejitos de cómo estar conectados y no destruir la convivencia. Reconocer al hermano es la tarea más importante, pero yo no digo solamente fraternal, sino en toda la sociedad, porque nosotros vivimos en una sociedad que nos desconecta. O sea, estamos todos tan ocupados en cosas que no se sabe cuáles son y nos olvidamos del que está al lado. Entonces, todos esos tips son los que tendríamos que tener incorporados, que en realidad en Francisco es la cortesía. Ustedes saben que a Francisco se lo considera el santo de la cortesía por excelencia. Entonces, esas actitudes básicas que el Papa Francisco también las ha recordado, son básicas y el hermano tiene que sentirse que es reconocido, que forma parte, que se tiene en cuenta al hermano. Entonces, sonreír, saludar, mirar los ojos, comunicarse, saber cómo está, bueno, todo eso parece una cosa, una tontería, pero son las que construyen los vínculos como en el ecosistema. Y por otro lado, no utilizar la lengua de alguna manera para influenciar lo que cada uno piensa del otro, porque generalmente se genera un ecosistema negativo a través de nuestras críticas y a través de nuestros comentarios. Vamos al otro. Bueno, lo mismo. El dicho popular que dice, piensa mal y acertarás. Bueno, es todo lo contrario. Piensa mal y te equivocarás. Porque si uno hiciera una autoevaluación de todas las veces que pensó mal del hermano y que después se animó a aclarar con el hermano lo que pensaba, entonces vamos a darnos cuenta que nos equivocamos un montón de veces atribuyéndole al hermano cosas que no eran. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la idea de la mediación es que cada uno se pueda poner en el lugar del otro. Nosotros en nuestra iglesia hemos tenido muchísimos santos que han sido excelentes mediadores, aún sin tener estas herramientas, porque el Espíritu Santo, a través del don de la sabiduría, del consejo, los llevaba a hacer la paz. Y un ejemplo que para mí es muy motivador es del santo gitano que franciscano seglar, Seferino Jiménez Malia, que murió mártir en la Guerra Civil Española, que él era gitano y los gitanos siempre tienen problemas de conflictos de intereses, de negocios, y él, aún siendo analfabeto, con su gran sabiduría, mediaba para que no se pelearan, ¿no es cierto? Y para que llevaran adelante sus negocios comunes. Bueno, todos podemos hacer esa unión, esta vinculación que es tan necesaria, sobre todo en el país en que estamos inmersos nosotros, que parece que todo nos lleva a profundizar las discordias. Vamos al que sigue. El que sigue. Bueno, acá me detengo un poquito más en la comunicación. La comunicación
el ecosistema es fundamental. Biológico es que muchas veces no sé cómo se produce esa comunicación, porque todavía la ciencia no ha podido determinar de qué manera, por ejemplo, una planta se comunica con otra planta. Sabemos sí, cómo se comunica el sol con la tierra a través de las plantas, pero no sabemos en el ecosistema cómo pasa. Bueno, pero es fundamental que todos actúen como una sola cosa, en comunión. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Resumo esto porque si no, no va a quedar tiempo. La comunicación es en un 10% por palabras, verbal, y el 90% es gestual. O sea, son los gestos lo que hablan más de nosotros que las palabras. Eso lo sabía muy bien Francisco, porque se acuerdan del famoso sermón que dio sin palabras, o sea, dio la vuelta con el fraile y tantas veces, y todos los santos han sido igual, que hablen tus gestos más que tus palabras. Eso lo ha dicho San Ignacio de Loyola, lo ha dicho todos los santos. Y hay algo que es muy llamativo de la comunicación, y es que cuando hay una coherencia interna entre lo que la persona piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, bueno, esa coherencia, que la podemos llamar transparencia, integridad, la perciben las personas con discapacidad, la perciben los niños y la perciben los animales. O sea, a ese grupo de hermanos de la creación, ese grupo de criaturas, no los podemos engañar, porque ellos se dan cuenta, perciben cómo somos. Entonces, lo mismo pasa en las fraternidades. El hermano que dice una cosa y hace otra, ese desencaja toda la fraternidad, ¿no es cierto? Vamos al otro. Bueno, la mediación es esa herramienta que nos permite, de alguna manera, aprender a hablar, aprender a no tener prejuicios, aprender a controlar nuestras emociones y aprender sobre todo a dialogar, a resolver cualquier cosa a través del diálogo. Y eso está en la regla y en las constituciones sobre todo. Cualquier problemita que tengamos con el hermano, primero hay que hablar, no mandar una carta, no mandar algo así tan abrupto como una citación a presentarse al consejo. Primero hablar. Y a veces si no puede hablar uno, que hable el otro, pero que haya una voluntad de acercarse al hermano y preguntarle, hermano, ¿qué te pasó? Porque la sangría de hermanos que hemos tenido en la orden, una sangría que no nos hemos ocupado de investigar las causas, realmente es muy dolorosa. Muchas veces pasa porque no se habla. Directamente se cierra la puerta y se va el hermano. Vamos a la última, creo que es. Todo está conectado. Bueno, este es el sumum de los sumus y quería terminar con esto. Hay un milagro, los judíos consideran que el milagro de los milagros es aquel que pasa sin que lo veamos, o sea, no es milagro la curación de un enfermo, la suspensión de las leyes naturales para la tradición judía. Milagro es lo que está sucediendo y nuestros ojos no lo ven. Yo quería mostrarles esto que permite la vida en la tierra. La vida en la tierra es posible porque el sol hace un proceso que es el de generar vida verde, o sea, plantas, por esa sustancia verde que se llama clorofila, y que si no existieran las plantas, no podríamos tener vida en la Tierra, porque ahí comienza, digamos, la cadena de la vida, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se produce? Además del sol, para que haya una planta tan bella, lo que se necesita son sustancias inclusive de desecho, sustancias muy pequeñas, sales, agua, y la sustancia de desecho es el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos.
Bueno, eso es una un verdadero ejemplo para nosotros como personas, como cristianos, porque nosotros como franciscanos de cosas pequeñas, muy pequeñas, podemos hacer maravillas, como hace el sol con la vida. Incluso el sol está conectado. Todos los días este milagro pasa y no lo admiramos. Y bueno, es una metáfora de nuestra vida franciscana, con cosas muy pequeñas, crear vida y sacar sobre todo bienes de males. Así que bueno, con esto termino esta parte. Vamos a lo que ustedes quieran hacer ahora. Bueno, lo que quería resaltar es lo interesante de la conexión, ¿no? Hemos comenzado desde puntos que nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? El tema de la armonía, ¿no? La armonía, el ecosistema en el que nos movemos nosotros, ¿no es cierto? Nuestras propias fraternidades y la función vital de cada uno de nosotros, que sería una analogía de decir que si nos falta un hermano, se desequilibra ese sistema, ¿no? Muy bueno. Tal cual, tal cual. Sí, Y sí, sí. después el otro tema ¿no? El último me retrotrae a pensar en el hermano Sol, ¿no? Que sale para buenos y malos y nos ilumina, ¿no? Y nos da vida. Me ha llenado como un espacio de mucha armonía todo esto que estaba planteando Cecilia, ¿no? Desde distintas ópticas, ¿no? Desde la óptica Sí. profesional tuya, que ha aparecido también, y desde tu experiencia dentro de la orden, ¿no? Así Sí, que, bueno, si te parece, podemos hacer un pequeño corte, dale. escuchamos una pequeña canción y después nos comentas sobre esa canción y continuamos. Sí. Padre Santo, como un niño, yo me abandono en tus manos. Cuídame como a los lirios o a los pájaros del campo, con ese mismo cariño. Si tú me cuidas así, Padre mío, Padre Santo, yo cuidaré de tus obras mientras tanto. Cuidaré al hermano sol, cuidaré a la hermana luna, Padre mío, Padre Santo, cuidaré ríos y mares, cuidaré peces y pájaros, Padre mío, Padre Santo, cuidaré al hermano fuego, cuidaré al hermano árbol, Padre mío, Padre Santo, cuidaré a la hermana tierra, al aire que respiramos, Padre mío, Padre Santo, al arco iris, Padre nuestro, Padre Santo, si tú nos cuidas así, cuidaremos a la vida.
Bueno, hemos escuchado esta Bueno, canción. A ver, Cecilia, contanos de esta canción. bueno, esta canción es una gracia, más que nada es una gracia de Dios. Yo compuse la letra y busqué siempre que alguien le pusiera música y por la providencia de Dios en Pompeya conocí un músico que tenía mucho escrito, paradójicamente vivía al lado del riachuelo, o sea, como un signo. Y esta canción yo la compuse, le puse la letra y pasó que en uno de los capítulos nacionales se hizo un concurso de canciones. En ese momento la ministra era Zuli. Y bueno, yo la mandé por unos hermanos porque no pude ir al capítulo. Y era bien cerrado, nadie sabía quién había hecho las cosas ni nada. Y bueno, los hermanos la votaron y ganó el premio. El segundo premio fue una canción a San Antonio que hizo una hermana de mi fraternidad. Pero bueno, yo la verdad que no pude, siempre la comparto que puedo, pero como fue grabada en soporte cinta, o sea, pasarla a un audio MP3 ya desfiguró todo, ¿no es cierto? Entonces ni siquiera se puede pasar por la radio, porque me dijeron que no se escucha bien. Así que nada, o sea, salvo que haya Bueno, algún le podemos proponer a nuestros hermanos cantores, que tenemos muchos y buenos, por ejemplo, a Miguel Hidalgo, que es el autor de la canción oficial de la misión, al que le agradecemos muchísimo, siempre nos acompaña de ahí. Por él podemos hacer un desafío, Miguel, de que pueda remasterizar este Sí, tema. una versión nueva podría ser, o sea, Una cambiarle versión todo, nueva. claro. Bueno, sigamos Bueno, porque el tiempo es tirano. perfecto, perfecto. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora me voy a ocupar de esto. Pasala, espiritualidad franciscana, un poco de la regla, todo conectado con la laudato. Bueno, yo lo que quise traerles para que ustedes vieran, conocieran, es dos mujeres que representan el espíritu de la Laudato Si y que de alguna manera todo lo que dice la Laudato, estas dos mujeres lo llevaron adelante. La primera que les quiero presentar es a Wangari Maathai. Wangari Maathai nació en África, en un pueblo perdido, en Kenia, y hubiera sido una mujer del montón si una hermano no le hubiera dicho a los padres, ¿por qué no la mandan a estudiar a la escuela, a mi hermana? Entonces la mandaron a una misión católica. O sea, ustedes saben que África, si no fuera por los misioneros, no sé lo que serían muchos lugares de África. Y esta jovencita estudió en una escuela que se llamaba Santa Cecilia y que ahí aprendió los primeros rudimentos, y era muy despierta, se bautizó católica e incluso fue miembro de la Legión de María. Bueno, hizo un camino de capacitación, recibió una beca que había instituido John Kennedy para ayudar al África y de ahí en más se convirtió en una líder verde. Por esa actividad de crear un movimiento verde para plantar, para luchar contra la deforestación, porque en África no plantan soja, plantan café y plantan té. Entonces sacan los árboles para eso. Bueno, ella para combatir eso, creó ese movimiento que se llama Cinturón Verde y junto con otras mujeres plantaron más de 30 millones de árboles, no solamente en Kenia, sino en países vecinos, y a su vez eso de plantar árboles generó microemprendimientos, por los cuales las mujeres muy pobres conseguían un sustento. Entonces ella cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, que es la primera mujer africana que lo recibe, dice, debemos sanar las heridas de la tierra, así sanaremos nuestras propias heridas. Debemos abrazar a la creación con toda su diversidad,
con toda su belleza y sus maravillas. Fue una mujer admirable, se recibió de bióloga, estuvo presa muchas veces porque en sus protestas también ella protestaba contra los que sacaban árboles, deforestaban para construcción de emprendimientos inmobiliarios. Y como anécdota, el marido se divorció de ella a los 10 años de casada porque se presentó ante el juez que daba los divorcios y dijo que era una mujer que no se la podía controlar. Entonces, con esa excusa se separó de ella. Ella tuvo 3 hijos y murió de cáncer no hace mucho tiempo. Bueno, un ejemplo. Y ahora vamos a la otra mujer que es ejemplo, que está mucho más cerca, que es la hermana Dorothy Tang. No sé si la conocen, forma parte de uno de los 20 o más mártires de la Amazonía. La hermana Dorothy hizo una opción por los pobres, es de la congregación Nuestra Señora de Namur, vino de Estados Unidos junto con su congregación y fue una defensora del ecosistema, pero en forma integral. No es que ella cuidaba a los árboles y se enfrentaba con los que querían deforestar, sino que también promovía la educación, promovía el trabajo, capacitaba docentes. Bueno, una forma integral de concebir el desarrollo. Esta hermana la mataron. Directamente en la Amazonía hay grupos de sicarios que recorren y matan sin problema a todo el que se opone a los intereses de los que quieren deforestar o tienen algún interés económico. Esa es la camisa ensangrentada, pero yo recogí 2 frases que son para nosotros. Necesitamos ser pobres con los pobres y recobrar una relación cuidadosa y tierna con la tierra. Y cuando estaba enterrando, un campesino dijo, no la estamos enterrando, la estamos plantando, porque las hermanas nunca abandonaron la misión, o sea, siempre se quedaron, y ella era representante de un grupo, pero no era la única que trabajaba y trabaja por los pobres. De hecho, ahora hay becas en nombre de ella y se le dio un reconocimiento póstumo como mártir de los derechos humanos en su país natal, que era Estados Unidos. Vamos a la que sigue. Bueno, esto ya lo vimos el otro día en el grupo, pasalo, el que está todo desequilibrado. Nosotros hablamos del desequilibrio, todo desequilibrado. Nuestro consumo desaforado desconecta el equilibrio natural. ¿Por qué? Porque aprovecha que carecemos de todas esas virtudes y ahí se meten todos los objetos de consumo. Al no tener ni paciencia, ni prudencia, ni austeridad, ni templanza, ahí viene toda la avalancha de objetos. Vamos a la próxima. Bueno, todo está conectado. Estos son propósitos que yo puse. Pasar del consumo irracional al consumo como acto moral, como recordó Gabriel, que es un pensamiento de los papas, no solamente de Francisco, sino de Benedicto. O sea, el consumo es un acto moral que tiene consecuencias. Vamos a lo que sigue. Bueno, cuando reducimos el consumo, se reduce la producción de basura. Eso es una regla, digamos, práctica, y no les cuento lo que son los residuos radioactivos. En este mismo momento, los países que usan materiales radioactivos van buscando países cada vez más pobres para enterrar los desechos radioactivos, y eso es una verdadera afrenta. Bueno, en mi caso, yo puedo citar el ejemplo de lo que me pasó a mí, de que desde que hacemos compost y reciclamos todo lo que podemos, mi producción de basura se redujo a la 1/3 parte. O sea, yo saco mi bolsita de basura con las cosas que no puedo reciclar una sola vez por la semana. Y antes antes de tomar este hábito, eran 3 o 4 bolsas de basura por semana. Vamos a la que sigue. Bueno, pasar de la cultura del descarte a la cultura de reusar y reciclar, eso también todos lo tenemos
dando vuelta. En particular les quiero mostrar esos ladrillos, los ecoladrillos, es un emprendimiento productivo en Córdoba que da trabajo a los recuperados de las adicciones. Vamos a la que sigue. Bueno, pasar de la cultura de lo artificial a lo natural también es algo que nosotros como franciscanos lo tenemos como incorporados. Así que eso también, vamos a la que sigue. Pasar de lo tecnocrático al trabajo manual. La tecnocracia que vivimos no valora lo manual y bueno, tenemos que recuperar porque nos hace bien a nosotros. Ustedes fíjense que hoy en día no hay nadie que arregle zapatos, que sea carpintero. En muchas ciudades esos son oficios que no se conocen. Pero aunque sea en nuestro hogar podemos recuperar esas cosas tan lindas como las manualidades, los tejidos, las artesanías, porque en principio nos hace bien porque nos conecta con el Creador. Seguimos. Bueno, acá el Papa lo que recuerda es que hay personas que trabajan por la armonía con la creación, por la paz entre los hermanos. Por ejemplo, la mediación no nació precisamente del cristianismo, salió de Harvard y de los lugares donde se hacen negocios, pero sin embargo es una herramienta que se usa para crear buenos lazos de convivencia. El Papa recuerda que todo viene de la fe, o sea, si no tenemos fe, si no sabemos, si no creemos de verdad que tenemos que ser responsables ante un creador, entonces no se puede hablar de esto, son todas cosas de ilusos o de soñadores o de personas sin cabeza. Por eso, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Esa es la pregunta. ¿Tenemos fe? Bueno, sigamos. Todo está conectado, la fraternidad. Nosotros en la regla somos la orden de la conversión. En esta circunstancia de la historia tenemos que hacer la conversión ecológica. Y ahora les voy a mostrar algunas cosas. Sigamos, Marcelo, porque el tiempo es tirano, como en los programas de radio. Acá yo me permito recordar algunos puntos de la regla. Para mí el más importante es aquel que dice que la fraternidad es signo visible de la iglesia, que es comunidad de amor. El amor es lo que engloba todo. El amor es lo que supera la ley. El que vive en el amor ya ha cumplido con todos los mandamientos. Entonces es un amor que abraza a los hermanos, empezando por los seres humanos, y sigue con todo lo que venga a las criaturas. Vamos al que sigue. La conversión ecológica, también el Papa habla de que no se trata de saber más de ecología, sino de tener una mística que nos lleve a comprometernos. Esa mística nos puede llevar a averiguar si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Y eso se llama conversión ecológica. ¿Y qué dice el Papa? Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo verdadero, que lo hace discípulo y misionero, de ahí proviene todo. Entonces, si no se da ese encuentro, es como edificar sobre la arena. Así que la conversión ecológica siempre está vinculada con el encuentro con Jesús. Esto está en uno de los puntos de la Laudato. Sigamos. Bueno, acá hay otros puntos de regla, y acá yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con algo que experimentamos, vivimos en Capital, en mi parroquia, en una de las charlas y en uno de los encuentros por el sínodo arquidiocesano. Se trató de la pastoral urbana, la pastoral de las ciudades, y justo el grupo donde estaba discutió sobre muchos temas y sacó esta conclusión. ¿Por qué no pedirle a los sacerdotes que cuando den la penitencia, después de la confesión, no den una penitencia ecológica? O sea, un compromiso concreto con algo que tenga que ver con el cuidado de la casa común. Por ejemplo, bueno, vos rezate 3 Ave María, pero también esta semana te llevas todas las botellas de cerveza
o todas las latitas de cerveza al contenedor que se usa para reciclar. No sé si podemos influir en eso, pero también lo podemos hacer como algo personal. Cada uno que se confiese, tome un compromiso ecológico. Por supuesto, empezando por los hermanos, ¿no? Por los seres vivos, pero también sumando, por ejemplo, el cuidado del papel, por ejemplo. Vamos a la que sigue. Bueno, en el tema de la ecología, tenemos que tener siempre presente que la criatura más amenazada, el ser que está en extinción, no ni la ballena, ni los yaguareté, ni nada por él, es el ser humano. O sea, el ser humano es la criatura más amenazada. ¿Por qué? Por otros seres humanos, ¿no es cierto? Al que mata a un animal no le pone nada en la cultura que mata animales, no le pone nada en matar personas. Entonces, esto lo dice el Papa en el 91, y tenemos que pensar en el aborto, en la guerra, en las migraciones, en la trata de personas y en todas esas cosas donde es lamentable que no hayamos avanzado nada como cultura. Y yo acá hago un parate para decirle a mis hermanos que muchas veces la Iglesia emprende actividades con respecto a la prostitución, con respecto a las adicciones, y resulta que no se encuentra un apoyo o un acompañamiento espiritual en las personas y en los que hacen esas tareas. A veces uno le duele muchísimo que, que pongan palos en la rueda o que critiquen a aquellos que hacen algo para sacar a la gente de esos problemas. Por ejemplo, los que visitan a los presos, no los acompañamos, no estamos en los lugares donde están los pobres pobres, ¿no es cierto? Por eso, aunque nos preocupen la tierra, la casa común, en el primer escalón tienen que preocuparnos nuestros hermanos más frágiles, y empezando por nuestros grupos fraternos. Vamos a la que sigue. Bueno, el consumo como acto moral. Acá tenemos que tener claro qué es progreso y qué es desarrollo. Yo no voy a ponerme a explicar qué es cada cosa, pero eso está en la doctrina social de la Iglesia, porque si nosotros usamos la doctrina social para cuestionarnos, vamos a darnos cuenta directamente de que todo lo que hacemos lo estamos haciendo no muy bien. Vamos a la que sigue. Bueno, acá yo les quiero mostrar dos ejemplos puntuales de cómo es la cultura como acto moral, el consumo como acto moral. Fíjense, un niño consume 3.800 pañales descartables por año, mientras que los de tela apenas si pueden ser 24 más en 3 años. Cada pañal descartable puede ser que tarde 100 años como menos en descartarse o deshacerse en el ecosistema. Y aunque a ustedes les parezca mentira, hasta ahora no encontré nadie que dentro del cristianismo se lo cuestione. Todo esto de los pañales, ¿saben quién me lo hizo ver? Una publicación de los Testigos de Jehová. O sea, con esto confirmo que lo que dice el Papa, mucha gente que no cree o que está en otro bando, por decirlo de alguna manera, tiene más conciencia de las cosas. Vamos a la que sigue, que van a ver otra cosa. Y bueno, esto de los palmitos, yo recién me vengo a desayunar de cuando yo entré en la orden, en un encuentro en Pompeya, un señor mayor, un hermano de edad, decía, mi aporte a la ecología es no consumir palmitos. Y no me quedaba claro qué era. Una lata de palmitos es igual a una palmera. O sea, ahí vemos en qué se va, digamos, una palmera, que tarda 3 años por lo menos en crecer. Todo eso en una lata. Vamos, sigue. Bueno, consumo crítico también quiere decir averiguar qué hay detrás de cada marca. Por ejemplo, la Coca-Cola, no solamente el contenido de la Coca-Cola es malo, sino también la forma de tratar a sus empleados acá y en todos los lugares donde está.
Benetton es una empresa que todo el mundo sabe que tiene la mitad de la Patagonia, y que nunca se puede rastrear qué hace con los obreros porque no tiene obreros, tiene contratados. En el consumo crítico está no usar objetos descartables, inventar formas de reusar, eso todo lo demás. Y otra anécdota breve es que el año pasado me vinculé en un grupo de oración con una señora que juntaba sachet de leche y resulta que le pregunté qué hacía. Hacían mantas para gente de la calle con los sachets de leche. Entonces mi nieta, que va a un colegio franciscano, se lo tomó como un trabajo, hizo un proyecto, yo le tiré la idea, pero ella hizo todo el proyecto. Y se pasó todo desde la semana de San Francisco en adelante pidiendo y trayendo sachets de leches. Y pudimos juntar y lavar 1.500 sachets de leches en una sola escuela. O sea, fíjense, y eso lo quitamos del ecosistema. O sea, eso hace bien, ¿no es cierto? Y le hizo bien a gente de la calle, y él hizo bien a mi nieta, porque se sintió como que era una activista tipo como el cambio climático. Vamos a la que sigue. Bueno, por otro lado, nosotros el concepto que tenemos de limosna es de sacar plata para la iglesia o para ayudar a alguien. También teníamos que reflexionar que a veces imponer algo en el mercado sale un poco más caro. Por ejemplo, en la época que yo era más joven, empezó todo el tema de los refrigerantes de las heladeras y Greenpeace hizo una gran campaña por las heladeras Green Freeze, que eran las que llevaban refrigerantes amigables para el medio ambiente. Bueno, eso costaba un poquito más caro, pero así uno va imponiendo formas de que todo lo que se vende sea amigable con el medio ambiente. Y el Papa dio el ejemplo instalando paneles solares en el Vaticano. Así que nosotros también con nuestro dinero podríamos sostener, becar, hacer que mucha gente o allegados estudien cosas relacionadas con el ecosistema, porque vaya a ser que alguno produzca un cambio o un microemprendimiento, como el que hacen en Córdoba. Así que bueno, eso uno lo tiene que tener abierto porque está dentro de nuestra espiritualidad. Sigamos, ya termino. Bueno, todo está conectado. Pasar de la acción individual a la acción fraterna, o sea, para eso somos fraternidades. La fraternidad, como la organización donde estaba la hermana Dorothy, supera lo que puede hacer una persona aislada. Para eso se crearon las instituciones, para eso, por ejemplo, la iglesia, o sea, la institución trasciende a la persona y ayuda a la persona a ser más eficaz. En las fraternidades tendríamos que promover tareas comunitarias y muchas veces uno como institución puede pedir becas. Por ejemplo, supóngase esto tan importante como la bioética. Un hermano que fuera médico o que fuera del ambiente de salud podría estar becado para estudiar bioética porque la iglesia necesita personas capacitadas en muchos temas. Y bueno, son muy caros los cursos de bioética. Desde ya les digo, de los de la UCA son carísimos, pero uno como institución puede pedir una beca, porque si becan a los curas para estudiar cosas, a nosotros también nos podrían becar para estudiar cosas que sean trascendentes. Vamos a la que sigue. La que sigue. Bueno, esto también es muy importante, pasar de la acción individual a la presión política. Nosotros le tenemos miedo a la política, pero política no es estar en un partido. Política es actuar sobre la sociedad, sobre la ciudad, comprometernos en gestas ambientales como la que fue partícipe necesaria e importantísima la hermana Graciela Barrionuevo en La Rioja, en Famatina. Presionar a las autoridades para que las leyes se cumplan. Nosotros somos un país que tiene millones de leyes, entre ellas leyes ecológicas, que no se cumplen ninguna.
y influir, por ejemplo, en la educación, en la catequesis de la parroquia, con pequeñas acciones sostenidas. Y si nos dicen que no, bueno, lo proponemos en otro lado, pero no estar ociosos con respecto a todas estas cosas. Vamos a la que sigue. Bueno, y por último, hay un artículo estoy hablando para los que somos franciscanos profesos, en el artículo 34 de las Constituciones habla de formar grupos con una finalidad establecida donde hay más afinidad de los hermanos. Supónganse un grupo de educadores de un pueblo donde hay varias fraternidades. Bueno, se pueden agrupar para trabajar en temas comunes. Lo mismo podría pasar para ecología, que hubiera un grupo promovido por una fraternidad desde el consejo, por ejemplo, pero que sumara participantes de la escuela, del barrio, y que fueran aparte un símbolo, un signo de nuestra presencia, y que yo les aseguro que atraerían muchas vocaciones. Sigan la que sigue y ya terminó. Bueno, y quiero terminar con esta reflexión. Entre todos los que ustedes seguramente rezan el rosario. Bueno, esta es una meditación del quinto misterio glorioso. Y yo la voy a leer porque la pensé hace muchísimo tiempo y no perdió vigencia. Y dice así: el espectáculo de un planeta envenenado, los ríos y mares convertidos en cloacas, las tierras fértiles convertidas en desiertos, los bosques y selvas destruidos impiadosamente, el aire contaminado, me vuelve a la dulce señora para preguntarle: ¿a dónde están los devotos tuyos que viendo lo que ven y viviendo lo que viven, no se molestan en construir un reino digno de su soberana? Porque es como si María fuera reina, pero ¿de qué planeta estamos hablando? De un planeta que es una vergüenza que tenga una reina tan admirable. Entonces, bueno, se los dejo picando para que todas las veces que recemos el rosario, el quinto misterio, nos acordemos de la creación y de nuestro planeta, empezando por nuestros hermanos, seres humanos. Chau. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y un poco, sí, me gustaría que hagamos como una pequeña reflexión final. Tiene que ver con esto, ¿no? La ecología humana, ¿no? O sea, muchas veces hemos pensado de que la ecología tiene que ver exclusivamente con lo que es el medio ambiente y los animales que pueden estar en peligro de extinción. Bueno, lo del palmito es brutal porque siempre, digamos, me encantan los palmitos. Entonces, claro, entonces, realmente me pone en una posición ética ahora, ¿no? Y esto de pensar de que porque somos 7.000 millones, nos creemos que somos los invulnerables y los humanos somos los más fáciles de matar y por nuestros mismos seres humanos también que están en los distintos lugares de poder, ¿no? Y también otro punto que es bueno recalcar, que política e ideología son dos cosas distintas. ¿Mm? Políticas aplicamos siempre que nosotros estamos pensando en el bien común. ¿Mm? Las buenas políticas son aplicables al bien común. Bueno, la verdad que se suponía que yo tenía que interactuar un poco más con vos, pero realmente me he quedado en silencio porque ha sido muy, muy meduloso todo esto. Nos ha llevado a transitar, diríamos, desde el Génesis, ¿no es cierto?, hasta hoy, que tenemos prácticamente la misma situación de conflictividad, ¿no? Evidentemente el hombre no ha evolucionado mucho en ese tema, ¿no? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, los hermanos de la Orden, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, todos tus pensamientos que nos llevan a reflexionar sobre estos temas. Y a los hermanos les decimos que
más o menos en 5 minutos estamos volviendo a la sala privada para poder continuar e interactuar un poco más sobre este tema. Bueno, nos despedimos. Tenemos un problema técnico, la oración que habíamos preparado no la podemos proyectar, pero me encantaría que vuelvas a leer el texto, el último texto que has leído, y lo meditemos y lo mastiquemos. ¿Sí? Bueno, con esto nos ¿lo tenés ahí? ¿Me lo podés pasar? Sí, ahí está. Lo escribí en el año 98. El espectáculo de un planeta envenenado, los ríos y mares convertidos en cloacas, las tierras fértiles convertidas en desiertos, los bosques y selvas destruidos impiadosamente, el aire contaminado, me vuelve a la dulce señora para preguntarle, ¿a dónde están los devotos tuyos que viendo lo que ven y viviendo lo que viven, no se molestan en construir un reino digno de su soberana? Paz y bien, hermanos, nos estamos viendo en minutitos y en la próxima oportunidad que tengamos para transmitir desde este medio. Paz y bien. Paz y bien. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaigan nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado,